a la columna y a darle la bienvenida a Nora Susana Gorini, que con su turismo histórico nos va a hacer viajar. Así que vamos a recorrer. ¿Cómo le va, señora? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Esperando ansiosa esta columna que se las trae, ¿eh? Sí. Hoy es bien vieja, digamos. Bueno, bien. Uno tiene que aprender mucho también. ¿Por qué tenemos que ir a la modernidad solamente? ¿O no? No es cierto. Sí. Hoy es Altagracia, Córdoba. Y vamos a hablar de lo que se conoce como Museo Casa de Liniers, pero que en realidad, porque Liniers fue su último dueño más conocido, que fue el anteúltimo virrey. Sí. Pero originalmente fue construido por la Compañía de Jesús, por los jesuitas. Tiene una construcción hermosísima, ¿eh? Sí, viste, además, te digo una cosa, las fotos no le hacen justicia. Ajá. Porque es inmenso, pero inmenso, ¿eh? ¿Estuviste recorriendo interiormente? ¿Te permiten ir a visitar, por ejemplo, los claustros y eso? Sí, tal cual, porque inclusive hay visitas guiadas. Ah, mira qué bueno. Bien. Claro. Nosotros fuimos con una visita guiada. Se entra por un lado a la iglesia. Bien. Que la iglesia es de riguroso estilo barroco, una cosa espectacular. Bueno, el barroco es el más espectacular de todos los estilos, sí, porque usa profusión de adornos, ¿no? Aparte es inmenso, perdón que te interrumpa, porque ahora estamos viendo una imagen aérea del sitio, digo, y es inmenso también, ¿no? Es inmenso y además hay cosas que voy a contar que van a causar sorpresa. Dale, no hablo más. No. Mira, la Compañía de Jesús, o sea, los jesuitas, eran una orden que manejaban dinero, ¿viste? Y a pesar de todo lo que nos han dicho en estos últimos años en contra de la colonización, uno tiene que rescatar lo bueno y descartar lo malo. Totalmente. ¿No? O sea, yo no ignoro que hubo tribus enteras de pueblos originarios, por ejemplo los quilmes, que fueron exterminados. Sí. Pero también rescato lo que trajo la colonización. Y de últimas, en algún momento Europa nos iba a descubrir. Claro. Es así, fue una casualidad, pero en algún momento, si no era en el 1492, iba a ser después, pero en algún momento se iban a dar cuenta que del otro lado del océano había un continente inmenso. Sí, totalmente. Sí, así que bueno, la Compañía de Jesús que compartía el poder con el rey de España y el poder económico con el rey de España, construyó este lugar en el año 1643. Increíble, que se mantenga de la manera en que se mantiene, ¿no? Obviamente, a eso. Bueno, tiene una característica que las paredes tienen, entre una pared y otra, hay un espacio hueco, vacío. Claro, la cámara de aire. Claro. Entonces, eso evita que se recalienten los ambientes o que sean muy fríos. Sí, totalmente. Así que eso es una... los jesuitas, varios de ellos eran arquitectos.
Claro. Entonces ellos eran los que dirigieron la obra. Y ahí trabajaba mucha gente. Tenían, además de lo que se ve en las fotos, que eran los claustros, la iglesia, el comedor, tenían un dique construido por ellos de 80 metros de ancho, Mirá. que hasta 100 años después sirvió para regular las crecidas de los ríos y crear zonas de riego. Mirá vos. Mirá vos en qué año. Pensaron en todo. Bueno, digo, los arquitectos en esa época encontrarse con crear edificaciones, digamos, a campo traviesa, donde tenían que estudiar todo el suelo para poder sacar provecho. Esto de la cámara de aire es muy viejo en cuanto a la arquitectura y es un sistema que por ahí hoy en algunos lugares lo están implementando justamente por lo que vos decís, ¿no? Esa cámara de aire regula el ambiente interno, a través del cual aísla el frío o el calor que haya en el medio ambiente externo, ¿no? Afuera. Y lo que vos decís, ese aprovechamiento del agua para distintas circunstancias está fantástico. Sí, sí. Y otra cosa que va a ser mucho más sorprendente, cuando en el año 1970 ya Altagracia era una ciudad más pequeña de lo que es actualmente, obviamente, pero fue en el año 1970 se hizo una restauración general del edificio. Y los arquitectos que trabajaron en eso descubrieron que los baños tenían cloacas. Mirá. Así que, fíjate vos, mientras la capital del virreinato, o sea, Buenos Aires, la orgullosa Buenos Aires, envenenaba a su gente con el agua de pozo contaminada por las napas, porque los baños eran agujeros. Por eso siempre estaban fuera de las casas. Porque daban mal olor, porque no había letrinas, agua. Las famosas letrinas. Sí, claro. Pero acá descubrieron que había cloacas. Y había... Perdón, el sistema ese de cloacas, entonces desembocaría en ese lago que ellos tenían. El sistema empujaba digamos, el flujo de los baños hacia corrientes de agua que desembocaban en los ríos. Sí, una cosa que a mí me sorprendió, en los baños que usaban los jesuitas, los arquitectos dibujaron un croquis de cómo era el sistema cloacal. Mirá vos. Porque hicieron excavaciones para estudiarlo, una cosa que es muy importante. Es como que lo trajeron de los romanos, digamos, en parte, tal vez para el desagote y todo eso, porque era más privado, personalizado, pero bien sabemos que los romanos era algo público, ¿no? Pero su desemboque iba al cauce. Claro, entonces bueno, se iba y no contaminaba las napas de la tierra de donde se extraía el agua que se consumía. Ay, claro. Que eso pasaba en Buenos Aires, porque en Buenos Aires se usaba mucho el aljibe y el agua estancada. Claro. Entonces, uno a veces piensa, ¿por qué en esa época un hombre o una mujer de 50 años ya era viejo? Porque había muchas enfermedades, ¿viste? Y parte de las enfermedades venían por el problema del agua.
Sí, de la sanidad, digamos, de todo en general, porque desde el agua, desde a las calles, desde el mantenimiento de los edificios, o sea, hoy somos muy quisquillosos en cuanto digamos, a la higiene, ¿no? En general, tanto de la casa como de uno mismo. En aquella época era algo más limitado, digamos. Claro, era, viste, bañarse parecía un privilegio de las élites. ¿Viste? Sí, sí, lavarse cuando llenaban las bateas esas gigantes. Sí. Tenían tantos sirvientes. Claro, y bueno, el que la tenía, el que no la tenía, recurriría al río, qué sé yo. Pero bueno, era algo muy, muy rudimentario en aquella época, ¿no? Claro. A veces impensado, te digo, porque nosotros hoy, ubicados acá, estratégicamente en zonas urbanas, y pensar en aquella época es como que dice, viste, no sé, da cosita, cuando ellos están habituados a eso, ¿no? Claro, no, pero a mí me sorprendió ver sobre las la pared de los baños un diseño que hicieron los arquitectos que participaron de la restauración del edificio, mostrando cómo era el sistema cloacal que se construyó hace 5 siglos. Claro. Una cosa increíble. Sí. Bueno, digamos, las miles, porque eran miles, de hectáreas que rodeaban el edificio, se dedicaban a sembrar y principalmente a la cría de mulas. Mirá vos. Que eran las que trabajaban llevando y trayendo la plata desde Potosí. Ah, mirá. Sí, bueno, ahí viene, viste, te diría, alguna persona diría el despojo. Claro. Pero sí, bueno. A ver, bueno, era, en ese momento era un virreinato, entonces nos debíamos. Pero a lo que voy, sí, obviamente que fomentaban muchísimo el cultivo, fomentaban muchísimo todo ese mantenimiento, los animales y demás, entonces está bueno, ahí se aprendió muchísimo de ellos en ese sentido. Muchísimo. Y después, por ejemplo, las obras de decoración, los habitantes de América, los originarios, las aprendieron de las misiones. Los alfareros, ¿viste? Decís. Claro, a trabajar el oro, la plata, hacer artesanía. Sí. Eso fue aprendido porque vos te das cuenta cuando lo ha hecho un indio y cuando lo ha hecho un español, porque los indios tenían menos respeto por la anatomía. Claro. Esas eran demasiado grandes en proporción al cuerpo. Claro. Cuando tenían que hacer alguna figura para alguna iglesia o para algún convento. Sí. Pero aprendieron a trabajar todo eso. Sí. Si mal no viene, eso fue una fusión de culturas. Claro. Otras voces te van a decir que avasallaron su cultura. Digamos, no hagamos lo del péndulo, no nos vayamos de un extremo al otro. En lugar de decir o esto o lo otro, digamos esto y lo otro. Claro. Sí, ¿entendés? Bueno, sí. En esa época venían con, lógicamente, una historia muy fuerte y muy impresionante, como fue en la época medieval, todo lo que era el arte, claro. y las esculturas y todo eso. Entonces venían con un conocimiento importante sobre todo lo artístico.
todo lo astronómico, si bien tenían una forma diferente a la de acá, pero bueno, se fue acoplando todo, digamos, como vos comentás, claro. Una cosa nutre a la otra, porque tampoco... Claro. O sea, no podemos ponernos con la cabeza tan cerrada diciendo, yo todo lo sé, porque todo lo he leído. Inclusive hay muchas novelas que hablan de los malones, del enfrentamiento con los malones, que eran exterminados porque, claro, los españoles tenían armas y los indios usaban arcos y flechas, pero eran grandes arqueros, mucho mejores que los arqueros de Europa. Disparaban más flechas por en el mismo periodo de tiempo, tenían más velocidad, y eso está contado por las personas que han venido acá a trabajar y a colonizar. Claro. ¿Viste? Sí. Bueno, sí, es una cuestión de también de investigar, de leer, claro, de aprender en base no solamente a lo que tradicionalmente uno estudia en los colegios, qué sé yo, en el secundario con profesores de historia y demás, sino también investigar un poco aquella otra parte que también hay que leerla y que ahí se puede llegar a comparar y a discernir y decir, bueno, esta es mi opinión porque leí, porque estudié y porque investigué, ¿no? Para los apasionados, ¿no? De todo esto, de la raíz de la historia, digamos. Por supuesto. Además, no solo pensemos que la conquista vino por el lado del Océano Atlántico. Hay historiadores que piensan que la conquista de América también vino por el lado del Pacífico, cruzando por Alaska. Por ejemplo, el historiador que escribió un libro sobre eso, se fundamenta en las pirámides, porque había pirámides en Egipto, pero también había pirámides en Guatemala, ¿viste? Entonces, qué casualidad, ¿de dónde viene que en Egipto, una cultura muy lejana, y acá en Guatemala había pirámides escalonadas? Así que muy eso similares, vino, eso es cierto. Muy similares. Eso vino desde del lado que han cruzado por Alaska, por lo que actualmente es el territorio de Alaska, y fueron descendiendo hasta ocupar toda América. Así Claro. que por eso te digo, en algún momento nos iban a descubrir. De un lado o del otro. Es así. Sí, ya sea por el Pacífico o por el Atlántico. Bueno, yo te digo una cosa, es una buena chance como para ir investigando y desarrollando este tema que es realmente interesante, como para aprender un poco de esa raíz, de dónde viene. Claro. Esa investigación de decir, a ver, bueno, por esto se presume que puede haber sido de esta manera. Está bueno, porque en definitiva no hay nada cierto. O sea, serían todas conjeturas a través de estudios, a través de descubrimientos, de arqueólogos, de geólogos, y que entonces vienen y cada uno tiene su teoría y que se basa en... Pero está bueno poder saberlo, porque también uno puede reflexionar sobre eso, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿cómo fue esto? ¿Qué pasó? Claro, no. Eso desde ya. O sea, al no existir escritura, no hay páginas que consultar. Claro. Todo se basa en la observación y en las excavaciones que se hicieron, que empezaron a aparecer objetos, construcciones, que eran muy similares a las que había
en Egipto. Claro, claro. ¿Viste? Sí, Entonces, eso bueno, siempre fue algo que se dijo y que queda ahí, viste, dando vueltas. Es como que, ¿y qué pasa con esto? claro. Así que está bueno poder llevar adelante una investigación. Yo me acuerdo que alguna vez hicimos un programa ya hace añazos. ¿Te acordás con el colombiano Johnny? Cuando hicimos la de las cuevas, que empezamos con la pintura rupestre y qué sé yo. Era tan chico que ni se acuerda, mira lo que te digo. Pero bueno, habíamos hecho... Sí. Y me acuerdo que habíamos hecho en Skype, mirá lo que te digo, que empezamos a usar Skype acá en la radio y hicimos un encuentro con, me acuerdo, una... ¿cómo se llama? En México. En México y el de Colombia, y estuvimos hablando un poco sobre la pintura rupestre, pero también se iba a ir avanzando y a desarrollar el tema, que después no se pudo porque no nos pudimos poner de acuerdo como para seguir avanzando con eso, pero estaba muy bueno porque además intervenían arqueólogos, geólogos, y fue algo apasionante. Y digo, forma parte de la raíz en sí, como para comprender, como vos bien decís, pucha, están estas pirámides acá, están estos restos de vasija que son muy similares a Egipto. ¿Cómo puede ser? Viene eso a darnos un pantallazo y a decir, bueno, chicos, despierten un poquitito y vamos a investigar. A mí me encanta. Seguro, sí. Bueno, estaba todo muy lindo hasta que en el año 1767 el rey Carlos III, acuciado por los problemas económicos de la corona española, que estaba siempre en guerra con Inglaterra por el dominio de los mares, impulsó a la Compañía de Jesús de América. Entonces, todas las posesiones de los jesuitas pasaron a la corona. Claro. Ahora, durante un tiempo estuvieron en la corona y después fue vendido a particulares. Mira. Y loteado, digamos, ya no eran miles y miles de hectáreas dedicadas a los cultivos y a la cría de mulas. Se hicieron como estancias que tenían un determinado tamaño, digamos. Claro. Pero hubo varios dueños particulares, y el anteúltimo dueño fue el ex virrey Liniers. Por eso se lo conoce como el Museo Casa de Liniers, porque él vivió ahí un breve periodo de tiempo. Mira vos. Sí, y ya te digo, en el año 1970 fue totalmente restaurado y abierto al público, respetando su estructura, digamos, su construcción y todo. Claro. Por ejemplo, cuando uno entra a lo que eran las habitaciones, están las camas armadas, los muebles, los cuadros, pero no se puede acercar, porque si uno se acerca se dispara una alarma. Mira. Es un sistema inalámbrico, entonces si vos cruzás para acercarte a donde están los objetos, se dispara una alarma. Así que está protegida, digamos. Está bueno eso. Sí, Justo te iba a preguntar por los mobiliarios y vajilla y esas cosas que se deben conservar aún, ¿no? Sí, los muebles son los muebles originales. Mira vos, qué belleza. Sí. Los cuadros son muchos cuadros religiosos, claro. O sea, de vírgenes, de santos, pero eso todo es original. Mira vos, qué bárbaro. Sí, no, eso la verdad que es un principal atractivo turístico de la ciudad. Y hacia 1820,
se dio, el dueño se dio una gran extensión que antes se dedicaba a la cría de mulas, la dio para que se hiciera la ciudad de Altagracia, que se inició como una aldea, ¿viste? Ajá. Pero después se transformó en una ciudad. Es una ciudad muy linda, sí. Muy linda. Es pequeña pero muy linda, ¿no? Sí, muy linda, muy limpia. Y otra cosa que me llamó la atención, que a mí me hace sufrir mucho, es ver que vos vas caminando por la calle y te encontrás con bulevares a donde hay esculturas y están impecables, no les escribieron con aerosol, ni le pusieron boca, ni Muera River, ni nada de eso, ¿viste? Están impecables. Es una cultura de la conservación, cosa que yo, cuando voy a Buenos Aires y veo todo escrito con aerosol, para mí es un sufrimiento. Y sí, por supuesto, eso sí, seguro. Sí. Ana Rosa nos pregunta a qué se debe el nombre de Altagracia. Mira, eso no lo leí ni lo encontré en ningún lado. Ajá. Así que no sé, sinceramente, a qué se debe ese nombre. Pero para la próxima se lo contesto y se lo averiguo. Sí, totalmente, sí, porque vos sabés que no se encuentra. Yo también lo estaba buscando ahora a raíz de la pregunta que hizo Ana Rosa, y no, la verdad que no se encuentra. Vamos a ver, vamos a investigar un poco. Ana Rosa prometido para la próxima columna. Vamos a empezar con eso. ¿Por qué tiene el nombre de Altagracia? ¿Cuál es su origen etimológico? Ahí está. Sí. Ya te digo, es una ciudad muy linda, muy limpia, preciosa, muy bien cuidada. Y que tiene, por ejemplo, mucho verde. En los extremos de la ciudad hay un parque público. Ajá. Donde la gente va a hacer gimnasia, va a andar en bicicleta, tiene unas arboledas divinas. No, la verdad que está muy tiene bien unos cuidado. Espacios hermosos, sí. Sí, y es muy necesario tener espacios verdes para la recreación. Sí, la verdad que... Escúchame, pará, mira, significado del nombre Altagracia. Dice, es un nombre femenino de origen español que significa alta gracia o gracia sublime. Este nombre tiene una fuerte conexión con la religión católica, ya que hace referencia a la Virgen de la Alta Gracia, la patrona de la República Dominicana. Mirá vos, Mirá, de la República Dominicana, qué bárbaro. Sí. No, eso no, yo no lo encontré. Ni tampoco cuando fuimos a la excursión, que fuimos con un guía, con una guía, tampoco nos lo explicaron. Miramos, claro. Nos explicaron del valor arquitectónico de de lo que hoy es el museo, que hace 300 años, 400 años atrás fue el casco de una estancia jesuítica. Miramos. Y bueno, vamos a investigar un poco más, porque esto es debido al nombre, digamos, de Altagracia, pero específicamente para lo que sería allí en la provincia de Córdoba, estaría buenísimo poder investigarlo. De últimas uno se contacta con algún historiador de allí mismo o con algún, ¿cómo se llama? Algún secretario de Cultura de la ciudad, ¿no? De Altagracia, y poder sacar etimológicamente y la raíz del porqué y demás, etcétera, etcétera. Supongo yo que sería a raíz del templo, ¿no? De este monasterio, y de ahí surge, porque tendrían como devoción a la Virgen de Altagracia.
Hay que averiguarlo, ¿eh? Son deducciones mías que nada que ver. Esto saben que acá es online, es libre albedrío y bueno, y estamos atentas a todo lo que cada uno quiera saber y después con el compromiso de poder encontrar la respuesta correcta. Bueno, Norita, nos estamos extendiendo un poquitito, que me suele suceder. Sí, yo, si querés, la otra parte, Ajá. te la dejo para la próxima. Dale, desarrollamos la próxima y averiguamos esto y redondeamos todo lo que es la información, que estaría buenísimo. Sí, es la otra parte, no tiene nada que ver con los jesuitas. Ya nos vamos al siglo XX. Claro, pero vamos avanzando en la historia. Sí. Pero bueno, a mí me gustó muchísimo. Yo ahí te envié las fotos. Sí. Vamos a hablar la próxima de Villa Nidia. Sí, eso me gustó mucho. Sí, que está ubicada en un barrio de casas estilo Tudor. Sí. Le llaman el barrio inglés. Sí. Es una cosa que te corta el aliento verlo. Bellísima. ¿Viste? Bueno, sí. Entonces para la próxima la vamos a hacer Villa Nidia y todo lo referente a la ciudad de Altagracia. Ahí está. Muy bien. Vamos a traer fotos, imágenes de allá de Altagracia, también para recrearnos con todo, ¿eh? Sí. Buenísimo. ¿Cómo no? Bueno, entonces eso me queda pendiente. Yo tengo acá los años y todo. Bueno, para la próxima hacemos Villa Nidia, también ahí en Altagracia. En Altagracia, ahí está, hermosísima. Y bueno, y ahí ya redondeamos y terminamos todo este tema que me parece súper apasionante. Me encanta. Sí. Divino. Después, después de esto, lo que podemos hacer es el Parque Nacional Talampaya. Ah, bueno, dale. Me encantó. Es hermoso. Está en La Rioja. Ajá. Y bueno, tiene 250.000 hectáreas. Mirá, nada. De las cuales se visitan algunas. Claro, como para no perderse. Claro. Todo con guía, ¿eh? No. Todo con guía. Vos sabés que ni siquiera te dejan caminar sobre el suelo. Mirá vos. Tenés que caminar sobre las pasarelas de madera. Me encantó. Sí. Bueno, es la mejor forma de preservar todo, ¿no? Sobre todo un parque nacional con la importancia que esto implica. Así que, buenísimo. Entonces, Nora, muchísimas gracias. Bueno, nos encontramos en septiembre muy atentos para todos estos temas que tenemos para desarrollar. Bueno, muy bien, bárbaro. Muchísimas gracias. No, de nada, un saludo a todos los oyentes. Y bueno, espero que les haya gustado. Me encantó y estoy segura que a quienes nos están escuchando también. Así que muchísimas gracias por esta referencia histórica y la continuación y finalización de Altagracia la vamos a hacer en la columna del mes de septiembre. Muy bien, bárbaro. Muchísimas gracias. Chau, chi. De nada. Nos vemos. Hasta luego. Chau. Bueno, estábamos hablando con Nora Gorini, ella desde San Bernardo, haciendo esta columna de turismo histórico, donde cuando hagamos alguna recorrida por alguna provincia o algún lugar de aquí de la Argentina, vamos a poder disfrutar y saber a dónde dirigirnos y qué es lo que nos tienen de propuesta en algunas de las ciudades importantes de cada provincia.